El nacimiento del dragón de concreto, 1961. La historia comienza en las ruinas de la posguerra, mostrando la división de Alemania y Berlín como cicatrices abiertas de la Guerra Fría. El éxodo masivo de la Alemania Oriental, RBA, amenaza la existencia del Estado socialista, forzando una decisión desesperada y brutal que cambiará el curso de la historia y dividirá a una nación por casi 3 décadas. La construcción del muro. En los años que siguieron al fin de la guerra, Alemania no conoció la paz, sino una nueva batalla silenciosa. Berlín, su capital herida, se convirtió en el epicentro. La herida abierta en el corazón de Europa. De las cenizas de un Reich caído, nacieron dos Alemanias: la República Federal, RFA, en Occidente, y la República Democrática, RDA, en Oriente. Pero dentro de la ciudad aún era posible cruzar. Aún se compartía el mismo tranvía, la misma acera. La puerta de Brandeburgo era un portal que pronto se cerraría. A medida que la reconstrucción avanzaba a ambos lados, las diferencias ideológicas se traducían en realidades palpables. El oeste, impulsado por el milagro económico, florecía en bienes de consumo y libertades. El este, bajo el estricto control soviético y su economía planificada, se estancaba. El resultado fue una sangría constante. Entre 1949 y 1961, casi 3 millones de alemanes orientales, muchos de ellos profesionales y jóvenes cualificados, huyeron hacia Occidente. Klaus y Elena eran solo dos de ellos. Berlín Occidental era una isla de prosperidad y libertad incrustada en el mar comunista de la RDA. Cruzar la frontera dentro de la ciudad era la vía de escape más sencilla. El tren subterráneo, el U-Bahn, era una línea de salvación. Esto era insostenible para el régimen de Walter Ulbricht. Cada huida era un voto en contra del socialismo y una amenaza directa a la viabilidad económica del Estado. El pánico crecía en los pasillos del poder oriental. La primavera de 1961 fue la gota que colmó el vaso. El éxodo alcanzó niveles críticos. Khrushchev en Moscú dio la orden final. El plan se llamó Operación Rosa. No podía permitirse que Berlín se convirtiera en un agujero negro que drenara la fuerza vital de su estado satélite. Había que sellar la frontera, no con un bloqueo total como en 1948, sino con algo permanente, visible y cruel. En la madrugada del domingo 13 de agosto de 1961, mientras la mayoría de los berlineses dormía, la frontera se cerró. Las unidades de construcción, protegidas por guardias armados, comenzaron a rasgar el asfalto, a bloquear las bocas de metro, a levantar las primeras defensas. La gente despertó esa mañana para encontrar que el camino a su trabajo, a su familia, a su otra vida, había sido reemplazado por una barrera de alambre de espino. Los primeros días fueron caóticos. Cientos intentaron escapar saltando por ventanas, corriendo a través de los huecos. La desesperación generó actos de heroísmo instantáneo y de traición. En la intersección de Bernauer Straße vimos la esencia de la tragedia: familias que gritaban por última vez. Y un joven soldado de la RDA, el guardia de 19 años, Konrad Schumann, ¿dudó? Miró hacia el occidente, hacia la libertad, hacia la cámara que lo inmortalizaría. Tiró su arma, corrió, tomó impulso y saltó sobre el alambre de púas, dejando caer su fusil. Fue el primer acto simbólico de desafío. Un rostro, un momento que definiría el significado de este muro. El mundo libre miraba con horror. 2 años después de su construcción, el muro de alambre había sido reemplazado por la estructura de concreto de 3,5 metros reforzada, con torres de vigilancia. Era el muro de la vergüenza. Pero el 26 de junio de 1963, el Occidente mostró su compromiso. John F. Kennedy pronunció palabras que resonarían a través del tiempo, dando esperanza a los que estaban atrapados. La ingenuidad dio paso al concreto armado y al terror sistemático. El muro se convirtió en un sistema de fronteras complejo, una trampa mortal de más de 150 kilómetros. 140 personas, como mínimo, perecerían en el intento de cruzarlo entre 1961 y 1989. Cada una de ellas un mártir de la libertad, un hombre susurrado en el silencio de la noche. La Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado, operaba bajo la sombra del muro.
No solo había que impedir la huida física, sino también la mental. Se estima que la Stasi empleó a casi 200.000 informantes no oficiales, ciudadanos comunes que espiaban a sus vecinos, colegas e incluso familiares. El miedo no se construyó con ladrillos, sino con la desconfianza. El muro estaba tanto en sus cabezas como en las calles. Pero en la lejana Unión Soviética, una nueva voz comenzaba a resonar. Mikhail Gorbachov y sus políticas de glasnost, apertura, y perestroika, reestructuración, enviaban ondas de choque a través del bloque este. El viejo lema de Brezhnev, que garantizaba la intervención soviética ante cualquier desafío, había muerto. Los líderes inmovilistas de la RDA, como Erich Honecker, intentaban ignorarlo, pero el pueblo había captado el mensaje. Algo estaba cambiando. Las manifestaciones del lunes en Leipzig se convirtieron en el motor del cambio. Cada semana, la marea crecía. Cientos de miles salieron a las calles a finales de 1989, armados solo con cándelas y la firmeza de sus voces. Exigían libertad de viaje, democracia. El régimen de la RDA se enfrentaba a un dilema imposible: aplastar la protesta con tanques, como en el pasado, o ceder. Pero esta vez, Moscú no vendría al rescate. La fisura crucial no se produjo en Berlín, sino a 800 kilómetros de distancia. Hungría, impulsada por sus propias reformas, abrió simbólicamente su frontera con Austria en mayo de 1989. El telón de acero tenía un agujero. Los alemanes del este, sin poder cruzar directamente a la RFA, tomaron una ruta desesperada: viajar a Hungría, como turistas, para luego cruzar a Austria y de ahí a la libertad occidental. El verano se convirtió en una humillación internacional para la RDA. Las embajadas de Alemania Occidental en Praga y Varsovia estaban repletas. Se convirtieron en campos de refugiados, atestadas de gente que exigía salir. El éxodo ahora era una crisis humanitaria global. La RDA finalmente cedió a la presión. Permitiría que los miles de refugiados salieran a condición de que se les considerara expulsados. Mientras los trenes llenos de exiliados pasaban, el resto de la RDA entendió: era posible irse. Pero ¿por qué irse si podían quedarse y cambiar las cosas? El tren de la esperanza avivó la llama de la protesta, transformando la demanda de huida en una demanda de revolución. El liderazgo de la RDA estaba perdiendo el control de las calles y de la narrativa. La intransigencia de la cúpula comunista era un reflejo del miedo. El 18 de octubre de 1989, Honecker fue obligado a renunciar. Su sucesor, Egon Krenz, era solo un flazo nuevo que intentaba mantener a flote un barco que hacía agua. El régimen buscaba desesperadamente una válvula de escape, una manera de aliviar la presión sin ceder el poder real. El 9 de noviembre de 1989, Krenz y su equipo creyeron tener la solución. Redactarían un reglamento de viaje nuevo y menos restrictivo. Permitiría a los ciudadanos, si presentaban una solicitud, viajar al extranjero, incluso al occidente, pero con largas demoras. La idea era un anuncio controlado. Lo que sucedió a continuación fue un fallo de comunicación tan catastrófico que reescribiría la historia. El mundo entero estaba mirando. El portavoz del partido, Günter Schabowski, se sentó ante los periodistas sin estar completamente preparado. Al final de una conferencia de prensa larga y tediosa, leyó la nota sobre los nuevos reglamentos. Parecía un mero anuncio burocrático, hasta que un periodista italiano hizo la pregunta crucial. Inmediatamente, sin demora. Una frase. Un error monumental. Schabowski, presionado e ignorante de las directrices correctas, que exigían la presentación de solicitudes y la espera hasta la mañana siguiente, había desatado el torrente. La noticia explotó en las televisiones de todo el mundo. El muro, aparentemente, se abría. La televisión occidental había retransmitido la noticia en directo. La gente del este, que captaba la señal, reaccionó como un cuerpo vivo y unificado. La incredulidad se transformó en audacia. Salieron por miles de apartamentos grises y monótonos, no a manifestarse, sino a comprobar, a ver si esa palabra, inmediatamente, era de verdad. El destino de la Guerra Fría ahora dependía de unos pocos metros de concreto y de unos puñados de guardias fronterizos asustados. La masa humana crecía. Hombres, mujeres y niños. No eran violentos, pero su silencio expectante era más aterrador que cualquier motín. El mayor Jagger gritaba a un teléfono sin obtener una orden clara. El régimen había cavado su propia tumba con un error verbal. La gente, impaciente, comenzó a empujar. Jagger tenía dos opciones: disparar o... En ese momento crucial,
El destino de la Guerra Fría pendía de un delgado hilo de alambre. Jagger había recibido la orden de dejar salir a los más ruidosos, esperando que se dispersaran y que la situación se calmara. Pero Jagger sabía que eso no era verdad. El muro estaba a punto de colapsar, no por un martillo o una bomba, sino por la abrumadora y pacífica voluntad de un pueblo. ¿Qué decisión tomaría el mayor Jagger? ¿Dispararía o abriría las puertas a la historia?